Empezamos por la más básica de todas. ¿En qué parte de la Biblia encontramos las 5 solas que fundamentan todo el protestantismo? Es interesante eso. Te voy a dar únicamente un versículo que nos puede indicar que es Efesios capítulo 2 del versículo del 8 al 9. Ponle el tiempo ahí, por favor, para que no estemos ordenados. Ok. Ponle ahí los 3 minutos. Dame un segundo. Listo. ¿Ya? Ya. Ok, empiezo. Mira, cuando tú vas a revisar la Biblia y dices, perdona, espera, que me fue ahorita el foco. ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Vamos a repetirla. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar las 5 solas? Ustedes que son solo la Biblia, esa es una de las 5 solas. ¿Dónde encontramos las 5 solas en la Biblia? Solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Deo Gloria, solo la Biblia. A ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Perfecto. En realidad, esos son conceptos y principios bíblicos, Rodrigo Calvo. Lo vas a encontrar en la conjugación de los libros. Pero yo te voy a dar algunos versículos para que tú puedas entender. En Efesios capítulo 2, del versículo del 8 al 9, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjate bien, por gracia. Cuando dice gracia, ahí está diciendo por gracia, un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Fíjate bien, por medio de la fe. Ahí tiene la sola fe. Por medio de la fe, no dice fe más obras. Fíjate bien, y esto no es de vosotros. No es de parte de nosotros, sino de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y en el Efesios capítulo 2 dice que el Señor creó las obras incluso para que anduviéramos en ellas. Las cuales el Señor creó para que anduviéramos en ellas. Entonces fíjate bien cómo este pequeño pasaje bíblico te está encerrando la salvación únicamente por gracia. Y ahí tienes la gracia. La fe únicamente y recibiendo únicamente en la obra hecha únicamente por Dios y no deja ningún mérito para el hombre. Al contrario, como ustedes lo tienen, que ustedes tienen salvación por obras, contradiciendo la Biblia. Entonces, ¿qué nos dijo el Señor? Que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo, no por obras de que yo haya cometido. Entonces, dice el Señor que Él te perdona tus pecados por amor a Él mismo. Eso es lo que dice el Señor. Entonces no es algo justificado, Rodrigo Calvo. Simplemente decir que tú te puedes ganar la salvación es lo más absurdo que he escuchado en mi vida. ¿Cómo tú vas a pagar una salvación eterna con obras? No hay manera, es absurdo. Por lo menos les pido yo a ustedes, si ustedes no aceptan el concepto bíblico, agárrense de lógico. Es absurdo pensar de que yo puedo salvarme o comprar o ganar una salvación por medio de obras. Yo viviera 1 millón de años haciendo obras y siendo el hombre más bueno del mundo, ni así merezco el cielo. Eso es un regalo de Dios. Entonces fíjate bien, hasta por lógica no se puede creer lo que tú crees, porque no tiene sentido. Entonces usted pone la salvación como si fuera algo poquito, como si fuera algo que se pudiera ganar. No, la salvación no hace actos meritorios, es un acto de misericordia de Dios, de darle salvación eterna. ¿Con qué lo vas a pagar? Fíjate bien. Yo te pego únicamente para que tú entiendas. Entonces las 5 solas es un concepto y un principio bíblico que está por todas las escrituras. ¿Tú crees que todos los justos que aparecieron en la Biblia merecían el cielo? No hay justo ni siquiera uno, dice las escrituras. Entonces eso es un acto de misericordia de Dios. Tiempo. Pero me toca refutar en 2 minutos, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Bueno, la primera falacia que comete César es decir que nosotros queremos la salvación por obras. Nosotros queremos la salvación por gracia, no solo por la gracia. Ahora, miren lo gracioso, porque él dice, cita Efesios 2:8, dice, pues habéis sido salvados por gracia, no dice solo por la gracia, mediante la fe.
no dice solo por la fe, porque si fuera solo por la gracia, no sería por la fe, y si fuera por la fe, pues no sería solo por la gracia, solamente. Pero acá está la doctrina católica, porque dice, pues habéis sido salvos por gracia mediante la fe. Ahí no tiene ninguna contradicción. Nosotros no creemos, y el texto no dice en ningún lado, solo por la gracia mediante solo la fe. Eso se lo inventaron ellos. Nosotros creemos la salvación por gracia mediante la fe, y la fe viva. Dice, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice el 9, tampoco viene por obras para que nadie se gloríe. ¿A qué obras se está refiriendo ahí? Miren Efesios 2:3, dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de la concupiscencia de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos destinados por la naturaleza como los demás a la cólera. Está hablando de las obras de la carne. Es más, si le leo el 10, ahí se va a terminar de pacatear. Dice, en efecto, hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. ¿Dónde quedó la sola fe? ¿Dónde quedó la sola gracia? No están en ninguna parte, ninguna de las olas son bíblicas. Es más, el mismo Santiago, como ya los dije, en Santiago 2, capítulo... Vamos a ver si me alcanza el tiempo que se me hizo Santiago 2, 24, dice lo siguiente, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta, solo la fe muerta. Gracias, muy bien, sigue con tu pregunta. Bueno, mi pregunta es, Rodrigo Calvo, ¿usted puede tener fe sin amar al prójimo? ¿Usted puede tener fe sin amar al prójimo? Voy a empezar desde ya. Usando el mismo Santiago 2:22 dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con las obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque no solo creyó lo que decía Dios, sino que obró conforme a lo que él le ordenó, incluyendo intentó sacrificar a su hijo. No lo hizo solo por fe, él obró. ¿Ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Dice el 26, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. ¿Sí? ¿De qué sirve, dice el 14, de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tengo obras? ¿Acaso podrá salvarle su fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros le dice, idos en paz y calentados y hartados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? La fe sin obras está muerta. Y también en Mateo 23 nos dice lo siguiente. Por ejemplo, dice, ¿es 23 o 25? 25, perdón. Dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregados delante de él todas las naciones y él separará a unos de los otros como el pastor separa a la oveja a sus cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era fariseo y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me disteis a verme. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel o fuimos a verte? El rey dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños míos, a mí me lo hicisteis. Y esos fueron salvados. Ahora miremos los de la sola fe. Entonces también dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermos en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sea, Señor, o sea, lo reconocen como Señor, tienen fe. O sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te asistimos. Y entonces les responderá, en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer hacerlo con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿para dónde van los que tienen fe y obras, fe viva? ¿Y para dónde van los que tienen sola fe? Ustedes deciden. Adelante, entonces tienes 2 minutos para refutar. Además que tenía apagado el micrófono, retrocédeme ahí el tiempo, por favor. No he comenzado a contar. Ok, empiezo desde ahora ya. Ok, perfecto. Mira, Rodrigo Calvo, mi pregunta fue que si tú puedes tener fe sin amar al prójimo. No respondiste. ¿Sabes por qué no respondiste? Porque obviamente tu respuesta va a ser no. No puedes tener fe sin amar al prójimo. Ahora, mira cómo Santiago, lo que no entiende es el hebraísmo que se dice ahí. Pero te voy a leer únicamente el pedazo porque si te explico lo otro, no, obviamente no me da el tiempo por el espacio tan pequeño. Solamente te voy a leer el pedazo que dice Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que la fe produce obras. O sea, la fe está muerta sin obras. A consecuencia que tú tienes fe, esa fe produce obras. De la misma manera, tú no puedes decir tengo, y todos los textos bíblicos que tú diste te van a servir para refutarte ahora. ¿Por qué? Porque si tú ves a una persona hambrienta y no le atiendes, no tienes fe. Eso es lo que está diciendo el hebraísmo, Rodrigo Calvo. Santiago 2:17, la fe está muerta sin obras. O sea, la fe produce obras. Entonces quedas completamente refutado ahí, quedas sin respuesta. ¿Cómo puedes tener fe para el Señor tú y no producir obras? Entonces el hebraísmo lo que te está diciendo no es fe más obras, sino que te está diciendo que no existe la fe sin obras. Porque a consecuencia que tú tienes fe, produce obras. Porque ¿cómo puedes decir tú que tú tienes fe en nuestro Dios y que es una fe genuina cuando la Biblia te dice que la fe está muerta sin obras? Entonces fíjate bien, no es fe más obras, sino que la fe produce obras. Y haga el sentido. ¿En el sentido de qué? Espérame que... Espérame que ahí tuve un problema ahí con el texto, así que si me puedes dar unos segundos ahí para terminar. Sí, claro, no hay problema. Te voy a dar 30 segundos. Bueno, nada más, pero bueno, está bien, no importa. ¿Quieres más? Bueno, 40, 50. Como dijiste sí, segundos, 50, pues yo estoy seguro. Listo, 50 segundos. Ya. Bueno, mira, Rodrigo Calvo, la fe está muerta sin obras. Eso es lo que te estaba diciendo, por eso te estaba haciendo exactamente la pregunta yo. Te estaba haciendo, ¿cómo puedes decir tú que tienes fe sin obras? O sea, no es fe más obras, sino es fe. La fe es la evidencia de que tú tienes fe. O sea, las obras es la evidencia de que tú tienes fe. Eso es lo que te está diciendo. Por eso te dice Santiago 2:17, la fe está muerta sin obras. Prácticamente te está dando la explicación del mismo versículo. Y todo lo que acabas de decir te sirve. Lo que acabas de decir tú de ayudar al prójimo y todo eso es parte de la evidencia de una fe genuina. ¿Cómo puedes decir tú yo tengo fe para el Señor y no producir obras? Por eso no es absurdo decir fe más obras. Fíjate bien, vuelve a agárrate del sentido lógico si no quieres aceptar. Tiempo.